Bueno, pues damos paso ya a la última ponencia de este seminario de banda diseñada de educación. Ahora es el turno de Miguel Anxo Prado, que, bueno, todos los gallegos lo conocemos por haber creado el xabarín y le estamos tremendamente agradecidos por ser uno de los artífices y el director de Viñetas Dendo Atlántico, que se ha convertido en uno de los referentes, en uno de los festivales más importantes de cómic de nuestro país. Es autor de historietas, ha hecho prácticamente historietas de todos los géneros, desde humor, ciencia ficción, novela gráfica, thriller, policíaco, etcétera, y recibió en el 2013 el Premio Nacional de Cómic por Ardalén. Ahora va a hablarnos de dibujo y narratividad. Está. Sí. Habréis visto, sobre todo en las exposiciones de Álvaro Pons y de Kiko da Silva, los problemas de definición, de limitación que hay con este lenguaje que utilizamos, con el cómic. Y ya veis todos los matices que constantemente entran en juego, e incluso, bueno, en muchos de los ejemplos que ponía Kiko, algunos de los antecedentes históricos que mostraba Álvaro, cómo, bueno, nos podemos ir deslizando hacia los márgenes y no acaba de quedar suficientemente claro dónde empieza o dónde acaba esto que llamamos cómic. Pero al final esto puede ser como, por ejemplo, el vino. Si yo digo vino, todos vosotros os hacéis una idea inmediata de qué estoy hablando. Pero si empiezo a meter matices, pues, bueno, vamos a ver. Un vino que esté por debajo de los 5 grados es vino. El mosto es vino. Estos vinos que aparecen en los supermercados, que ponen vino sin alcohol y le vas a mirar la formulación, ¿es vino? Un vino que sube de alcohol y de repente llega a los 22 grados o a los 20, ¿sigue siendo vino? Un vino como algunos que ya se han empezado a ver, hechos químicamente, a partir de elementos químicos mezclados en laboratorio y que después cuando se lo dan a testar, a probar a gente que supuestamente pues conoce, no consiguen decir que no sea vino, es vino, pues bueno, podemos discutir, podemos jugar con todas esas ideas, pero tenemos clara la idea de lo que consideramos vino. Apoyándonos en esa idea compartida por todos los que tengan un conocimiento más exhaustivo y los que lo tengan más superficial, pues yo creo que podremos hablar ahora de lo que tal vez sea el elemento central de este lenguaje, que es la narratividad de sus imágenes. Y ya veréis cómo los conceptos que iré utilizando y que intentaré mostrar son igualmente resbaladizos, son, bueno, pues complicados de medir con escalas graduadas que nos permitan decidir hasta qué punto sí funcionan o hasta qué punto no funcionan. Pero ahí nos tendremos que dejar llevar también un poco pues, por la pura intuición y por una cierta cantidad de sentido común. Hablé de Álvaro, hablé de Kiko. Ya veis, empezamos todos por el mismo sitio. Claro, estamos hablando de narratividad
porque estamos hablando de un medio que básicamente es narrativo. Primer territorio resbaladizo. ¿Puede el cómic no ser eminentemente narrativo? Sí, puede. Pero cuando tú tienes un 99,9% del corpus que es narrativo, pues el resto de las opciones las tenemos que considerar pues como alternativas, le pongamos el adjetivo que queramos, marginales, experimentales, de pura investigación semiótica, expresiva, artística, etcétera, etcétera. Pero es un medio que, ya digo, en un porcentaje elevadísimo, funciona como medio narrativo. Nació de esa manera y se ha seguido desarrollando en los mismos términos. Y hablamos de narratividad en esos contenidos cuando podemos establecer una secuenciación, cuando podemos establecer en el discurso antecedentes y consecuentes a lo largo de esa exposición. Y eso se cumple por completo en el caso del cómic. Y a donde nos lleva es a un principio físico que aunque hayamos suspendido física, pues seguramente lo recordaremos, que era aquella famosa ecuación que la velocidad era igual al espacio partido por el tiempo. Bueno, pues podríamos cambiar esa variable, la de la velocidad, y casi convertirla en que narratividad, materia narrativa, historia contable, es también el fruto de esa relación. Quiere decir que los medios narrativos necesitamos codificar el espacio y el tiempo. Cuando no lo hacemos, o cuando lo hacemos mal, pues no funciona. El lenguaje que hasta prácticamente el siglo XX, es decir, finales del XIX y principios del XX, acumulaba más potencialidad narrativa, era clarísimamente la novela y el cuento, ¿no? la narrativa literaria. Y eso fue así durante siglos y siglos. Y en el siglo XX nacen finales del XIX los dos, pero bueno, tan a finales que se desarrollan en el XX, los dos lenguajes que le dan la vuelta a esta tortilla, que son el cine y el cómic, que plantean precisamente una nueva forma de narrar y que potencian ese fenómeno de esa relación de espacio-tiempo que sería la secuenciación de la historia. Kiko nos hablaba esta mañana, y efectivamente es así, la pintura tuvo desde Lascaux, Altamira, tuvo ese impulso narrativo. Unas veces de manera más descarada, otras veces menos, a veces hizo renuncia, pero desde luego era un elemento que estaba en muchísimas de las imágenes que el hombre iba elaborando. Lo hizo en las cuevas, lo hicieron los egipcios. Veis que los recursos casi siempre eran los mismos. Kiko explicaba cómo esa pared pintada de la cueva, si la vamos viendo en focos parciales, casi experimenta ese viñetado. Los egipcios lo hacían de manera ya mucho más clara y determinada, utilizaban líneas para marcar las franjas de esa historia que contaban. Incluso la famosa ola de Kusagi, vemos esa intención narrativa.
esa relación entre espacio y tiempo de la que os hablaba. Es decir, la ola que se levanta inmensa, los barcos, las naves, en distintos momentos de la navegación para construir en la mente del espectador esa temporalidad y esa idea de que se está haciendo un recorrido. Una cosa que iremos viendo a lo largo de todos los ejemplos y que forma parte... No está Álvaro, ¿no? Bueno, pues como Álvaro sabe más de esas cuestiones a nivel neurológico y tal, aprovecho que no está y yo tiro aquí mi ferrete y ya está. Es que todo esto funciona si hay un preconocimiento compartido. Es decir, si una persona que jamás, en estos momentos ya es prácticamente imposible, pero hasta no hace demasiado sí que podía suceder, que jamás haya visto navegar una barca o no haya visto el mar, ante esta imagen es probable que no sienta ninguna narratividad, porque si piensa que la ola es un ente que permanece sólido en esa posición o no sabe que los barcos se deslizan de una manera determinada, en su cabeza no se va a crear esa sensación de movimiento, esa sensación de transcurso del tiempo. Por tanto, o existe ese conocimiento previo compartido entre autor y receptor o el lenguaje no funciona. Pero bueno, eso pasa con todos los lenguajes prácticamente, ¿no? Es necesario ese conocimiento previo por parte de los dos extremos de la línea de la comunicación. Os decía, es resbaladizo, es ahí, la ronda nocturna de Rembrandt. ¿Es narrativa? Pues sí, es narrativa. ¿Es narrativa por qué? Pues porque tenemos las dos figuras del centro de la imagen que van conversando. Entonces, eso produce ya en el espectador, en el contemplador del cuadro, una primera referencia. Es decir, sabemos cómo transcurre una conversación. Entonces, ahí hay un tiempo codificado. Además, tal como van caminando, no parecen apresurados, parece una charla distendida. El de la banda roja debe de ser el enterado de la pareja, porque está hablando con mucha convicción y con ademanes amplios. ¿Os dais cuenta cómo ese tipo de informaciones van creando dentro de la cabeza del espectador ese entorno narrativo? Entonces, la pareja en sí charlando podría ser un momento cuasi estático, cuasi fotográfico. Entonces, ¿dónde Rembrandt, que hace una utilización muy frecuente en muchos de sus cuadros de esa intención narrativa, dónde la genera? Pues la genera con recursos incluso no muy propios de la época, que fueron muy posteriores, como el tambor que está entrando por el margen del cuadro. Prácticamente hasta que los europeos empezamos a fijarnos en el arte oriental, que sí que sacaba las cosas de foco y las echaba hacia los lados, no es frecuente en el arte occidental ese tipo de utilizaciones. Entonces, el hecho de que esté entrando es ya una forma de temporalizar, es decir, ese personaje transcurrido un cierto momento, un cierto tiempo, entrará plenamente en el cuadro y hace unos momentos estaba fuera del cuadro. Otro hecho que está medido, temporalizado, es uno de los soldados que está cargando el fusil. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de la estricta composición pictórica, es un cúmulo de momentos un tanto deslavazado. Es decir, está pasando por ahí, están pasando los dos gerifaltes, al lado está un soldado montando el mosquete, y ya no digamos la niña fantasma esa, a la que le coloca un foco de luz
pero brutal, y que esta sí que pasa como apresurada. Es decir, entonces os dais cuenta de cuántas líneas de tiempo distintas nos está proponiendo el pintor para darle dinamismo temporal a una escena que en principio no tiene demasiado. No siempre es movimiento. No siempre es movimiento, porque aquí Goya nos presenta esta tarde a orillas del Manzanares, se supone que están bailando y danzando, y sin embargo no pasa nada. No tiene nada de narrativo. Nadie viendo esto se pone a pensar, ¿cómo habrán llegado ahí? ¿Qué harán después? ¿Merendarán? ¿Seguirán bailando? Es decir, es como una especie de instante congelado, y pese a que en teoría los actores de la escena se están moviendo y están en acción, no crea sensación de narratividad. Ya no digamos esto. Aquí es que no conseguimos ni siquiera sospechar ni qué va a pasar. Sí que podemos jugar a eso, ¿no? A imaginárnoslo, pero lo que es la pintura en sí no lo pretende. Esto no estoy intentando mostrar a Rembrandt como un mago de la narratividad y que en cambio el pobre de Goya no lo fuese. No. Lo que intento mostraros es cómo la pintura unas veces sí que lo ha intentado y sí que ha querido introducir ese concepto narrativo, y en cambio otras muchas renunciaba. Y sin embargo, un acto absolutamente hierático casi, como es esta lectura de la carta de Vermeer, tiene una carga narrativa del copón. ¿Por qué? Volvemos al preconocimiento. Porque sabemos lo que es una carta. Dentro de poco ya no se sabrá, pero por lo de ahora aún sabemos lo que es una carta. Sabemos que una carta la escribe alguien y se la envía a alguien. Y el que la recibe, normalmente la recibía con una cierta ansiedad para tener noticias de o saber de alguien querido o por recibiendo una información que le parece importante. Entonces, simplemente el hecho de ver una persona leyendo una carta provoca en el espectador ya esa sensación temporal. Alguien hace un determinado tiempo ha escrito esa carta ha viajado, ha recorrido un espacio y llega a las manos de esta mujer. Pero además sugiere preguntas intrigantes que no están resueltas, hemos perdido esa información. ¿Está embarazada? La carta tiene algo que ver con su embarazo. ¿Por qué nos presenta el pintor una mujer embarazada leyendo una carta? Entonces, a poco que empiezas a analizar el cuadro, te empiezan a surgir realmente curiosidad y ganas de conocer justo lo que os decía que construye la narratividad, que es el antecedente y el consecuente. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo llega a esa situación? ¿Quién escribe esa carta? ¿Y a dónde la va a llevar? Un bodegón. Oh, pues hace un momento se veía. Ah, vale, sí, debe haber un salto, efectivamente. Aquí no hay narratividad que valga. Por más que nos esforcemos, es que no nos pica ni la curiosidad. Pues vale, muy bien. Zurbarán aquí hace un ejercicio brutal de bodegón, de composición, pero narratividad, desde luego, no se construye. Y aquí, hombre, si forzamos la máquina,
podemos... Yo no puedo, yo reconozco que no puedo. Admiro mucho a Miró, pero no puedo. Por más que identifique un cierto ser con antenas ahí en un lado, que tal vez debajo de él haya como la punta de un lápiz, el ojo, ¿qué es lo que falla? Falla la relación entre el actor, el actante, el personaje y el fondo. Es decir, no sabemos qué sucede, es imposible saber qué sucede. Entonces, ¿es posible el experimento que nos enseñaba Kiko, crear una página donde haya una sensación de que está sucediendo algo únicamente con elementos abstractos? Sí, como trabajo de laboratorio es posible, pero para contar una historia no nos funciona. Para eso necesitamos identificar las formas, entonces necesitamos el dibujo en su concepción más amplia, más general, y necesitamos identificar los espacios en los que se desenvuelve. No tiene por qué ser académico, no tiene por qué ser realista, puede llegar a niveles de deformación absolutos, incluso puede llegar a utilizar códigos cromáticos que estén alejadísimos de la realidad. Pero da igual, es decir, aunque los árboles sean rojos, nosotros identificamos árboles, aunque no se le vean las hojas, ni sea un tratamiento realista, no tenemos dificultad en interpretar, pues eso, un bosque más o menos, un tipo que lleva un cántaro al hombro, por allá al fondo un carro tirado por un caballo, unas personas ahí abajo al pie de lo que parece, pues tal vez un río. Eso es fundamental. Es fundamental ese reconocimiento de las formas. El código de color, bueno, pues en alguien como Gauguin es evidente que no tiene por qué responder, ni mucho menos, ya digo, a criterios realistas. Y, por ejemplo, en este caso es una crucifixión extraña. Es decir, el Cristo que estamos viendo no parece ser el de un cruceiro, ¿no? Parece un Cristo realista, vamos, realista, un Cristo personificado, ¿no? Pero bueno, las tres bretonas ahí al pie del Cristo, pues parece como cronológicamente un tanto pintoresco. Bueno, eso parece más o menos ser el tema de la pintura. Y lo narrativo, ya sabéis lo que voy a decir, es el paisano aquel saltando el murete, yendo a unirse con otras dos mujeres que se ven allí detrás. Es decir, entonces, todo el cuadro es súper estático y el simple hecho de meter esa figurita allá atrás saltando el muro nos rompe la cabeza. Es, coño, ¿y el tipo aquel quién es? ¿Y qué está haciendo? ¿Y por qué se va? Podemos pensar mal, podemos pensar menos mal. Bien es difícil pensar, porque el propio hecho de que esté saltando, que no haya una puertita ahí, ¿no? Se hace oscuro. Pero reconocemos los elementos, pese a que no sea ese tratamiento realista. Raimundo Patiño lo intentó y lo tenemos como una obra fundacional, ¿no? del cómic gallego, pero ese trabajo de laboratorio, que fue muy importante hacerlo, lo que nos demostró es que es imposible seguir una historia en la que tú no consigues retener los personajes, los espacios. Entonces, como experimento, como pasa tantas veces, es necesario hacerlo, es necesario ver hasta dónde podemos llegar. El cómic está lleno, como cualquier otro sistema de expresión, como cualquier otra arte, está lleno de pruebas y errores, y de pruebas y aciertos, y de pruebas y medios aciertos, entonces de caminos que se van desbrozando poco a poco.
en el siglo XX, con esa hermandad desequilibrada que tuvieron el cine y el cómic, lo que sí es cierto es que hubo un intercambio constante en el que además se fueron contaminando otros medios, otras artes, la pintura, pese a que a lo largo de todo el siglo XX es un proceso de progresiva renuncia al dibujo. La historia de las vanguardias es una historia del alejamiento del dibujo y de la figuración en general, pero pese a ello siempre hubo ejemplos de concepción de la pintura en términos más figurativos, más dibujados, más realistas y además narrativos. El caso de Hopper, pues es claro, es decir, lo mismo. Esta escena que es muy estática, pero nos sugiere historias en cuanto empezamos a leer el cuadro, ¿no? ¿Qué está leyendo esa mujer rubia? ¿Qué hora será? La pareja de edad parece que va a salir. ¿A dónde irá? Parece que no hay relación entre ellos. Es decir, incluso una imagen tan estática nos está sugiriendo historias. Ya no digamos el famoso Nighthawks, que en realidad está tirando de nuestro conocimiento previo cinematográfico. Es decir, las historias que nos montamos en la cabeza viendo este cuadro son todas derivadas de las pelis que hemos visto. Si no hubiese el cine precedente, ver esta imagen seguramente nos dejaría mucho más fríos. Entonces, en este caso, esa narratividad es una narratividad, casi diríamos que ¿cómo se dice? Sí, no, pero los animales que viven de otros. Parasitaria, ¿no? Parasitaria, es decir, lo que consigue Hopper es, con esos 4 personajes y ese escenario, curiosamente, muy poco detallado, es decir, hay muy pocas cosas ahí, pero enseguida nos montamos a Humphrey Bogart, una ciudad norteamericana, algún conflicto de estos de medianoche, y es una precultura cinematográfica. No, aún no, tranquilos. Hablaba de esa dejación de la plástica respecto del dibujo, pero paralelamente surgen herederos. También durante el XIX, la ilustración, al desarrollarse las técnicas de impresión, los libros ilustrados dejan de ser un lujo desmedido y empiezan a ser más asequibles, empieza a haber grandes ilustradores, bueno, esto es Doré, evidentemente, y no solo se hace una utilización, total del dibujo como medio de comunicación, sino que se sofistica y se empiezan ya a utilizar criterios que se van a ir desarrollando a lo bestia durante el siglo XX. Este tipo de imagen que vemos aquí, en la pintura clásica sería totalmente impensable. Este dinamismo en una única imagen. Y esto se continúa incluso, pues bueno, pintores relativamente clásicos en su concepción, como Casas, bueno, toda esta composición es de un dinamismo y de una narratividad brutal, ¿no? Pero no solo en la pintura, es decir, cuando hacen este tipo de dibujo, que es casi jornalístico, periodístico, tiene ese uso sintético, ¿no? de la imagen, es decir, no solo se hacen herederos de ese dibujo al que está renunciando a la plástica, sino que empiezan a desarrollarlo semióticamente a unos niveles a los que seguramente los dejó Botticelli.
Después de Botticelli, la mayoría de los grandes dibujantes, el propio Rembrandt, Durero, que siempre nos viene a la cabeza, Miguel Ángel incluso, utilizan el dibujo casi como una pintura en grises, en blanco y negro. Es decir, es un trabajo muy detallado en el que la línea va perdiendo importancia. Este tipo de ilustradores recuperan la fascinación por la línea, que es el principio más radical que podemos encontrar de abstracción. El dibujo de línea es como la poesía de la plástica, porque en realidad, si miramos en detalle cualquier parte de ese dibujo de Ramón Casas, no es nada. No es nada, es un trazo, es una pura fórmula vectorial que se puede definir por una ecuación. Y somos nosotros los que ahí identificamos, porque no tenemos más información que esa curva vectorial. Y somos nosotros los que interpretamos que son soldados, que están llevando esos macutos a la espalda. Fijaos cómo están definidos los macutos, es que son 2, 3 líneas. Estamos volviendo casi a las cavernas. Me fui para atrás. Dana Windsor, que hace ilustración ya en periódicos, en medios de comunicación de masas, pues eso, a finales del 19. Hace ya esa utilización narrativa en una única imagen. Veis la cantidad de historias que nos está contando ahí, desde el que se aburre y se tapa con la chistera, las dos jovencitas cotilleando, las dos viejas que las están mirando con mala cara. ¿Por qué? Porque está seguramente el marido de una de ellas mirando con excesiva atención para las dos jovencitas, la que está en primer término que parece ausente y que posiblemente sea la viuda. Entonces, a través de ese único dibujo, de esa única escena, el autor nos está intentando contar muchas historias sintetizadas. Este hombre llegó a hacer incluso pinitos que estarían entre el cómic y la animación. Están viendo un partido, la esperanza del tanto y la decepción. Todo ese camino que hace durante ese tiempo la ilustración, reactivando el uso del dibujo como medio narrativo, pues tiene ya ejemplos sublimes, ¿no? Arthur Rackham, Carl Larsson, Bilibin, un ruso que está haciendo un tipo de ilustración que, bueno, es pura línea clara, puro cómic franco-belga. No, este hombre es de finales del 19, principios del 20. Sí, no, es brutal. Y veis la intención narrativa, es decir, en todas las imágenes nos preguntamos, está claro que este tipo está fisgoneando, está intentando ver qué sucede por alguna de esas ventanas, es de noche, qué hace él en la nieve. E incluso, ya en las primeras vanguardias, el caso de George Grosz, por ejemplo, veis la intención también con un dibujo que ya está muy alejado de la figuración más clásica, del realismo, por supuesto, pero cómo sigue manteniendo este principio que os hablaba de relación entre personajes, entre los actantes y los escenarios en los que transcurren esas historias.
y podemos identificarlos y podemos, por tanto, crearnos esas historias en nuestra cabeza. Algunas imágenes son todavía mucho más explícitas, ¿no? Esta especie de Rue del Percebe que tenemos ahí detrás es fabuloso. El tipo que está arriba de todo, que tiene toda la pinta de haberse ahorcado, la pareja que está en la mitad, que bueno, ya parece evidente el asunto que están a tratar, y en la última, pues un asesinato en pleno proceso, y ahí en ese semisótano, pues un tipo oscuro que está mirando desde esa ventana inferior y que no queda claro si se está aprovechando de esa posición, de ese punto de vista, para ver por debajo de la falda de esa mujer que pasa con el perro. Pero bueno, siguiendo la línea, tenemos ya muchas otras líneas de historias hasta llegar, en el fondo, a aquel tren que pasa y que también nos sugiere una historia que viene de algún sitio y que se va hacia algún otro. Muchos de estos artistas de finales del XIX, principios del XX, además se sienten interesados por la ilustración, por el cartelismo, el caso de Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, Egon Schiele. Y llega el cómic. Llega el cómic que, como nos mostraron Kiko y Álvaro por la mañana, comienza siendo ilustración. Es decir, son ilustradores que no les llega lo que están consiguiendo. ¿Qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora? En la pintura, en la ilustración, lo que se está dando es un fenómeno de sinécdoque. Si lo recordáis, de las clases de lengua y literatura, que era la expresión de el todo por la parte. No, perdón, de la parte por el todo. Estaba invirtiendo. Entonces, lo que una ilustración nos sugiere es, a través de un único momento, de un único instante, lo que pasó antes y lo que pasó después. Volvemos a, es necesario que conozcamos el proceso completo para que lo podamos identificar. El ejemplo más claro. Si nosotros tenemos que representar, no es suficiente, ¿no?, un jugador de golf golpeando la pelotita, todos los que hacemos ilustración o cómic sabemos que la peor de todas las representaciones posibles es justo el momento en el que el palo le da la pelota. Porque eso es la inmovilidad absoluta. Cuando el sentido común nos diría cuál es el momento crítico del movimiento de un... cuando le da la pelota, ¿no? Nadie viendo eso es capaz de imaginarse todo el proceso. Entonces, todos escogeremos, seamos ilustradores o comiqueros, o el momento precedente o el último momento. Le pondremos seguramente una onomatopeya, una línea cinética, algo, pero serán estos dos momentos. Y funcionarán si la persona que lo está viendo sabe cómo es el movimiento en arco de un jugador de golf. No sé si a vosotros os pasó, pero la primera vez que muy pequeño yo vi el discóbolo de Miró, a mí aquello me parecía una cosa incomprensible. Un tipo cachas así, parecía el discóbolo. ¿Qué hace? Es decir, ¿qué postura tan extraña? No sabía cómo era el movimiento. Cuando lo conocí y lo entendí, pues ya empezó a funcionar. Entonces, lo que está funcionando es justo que cuando nosotros presentamos esta imagen, con esa parte concreta, el espectador, el lector, puede recomponer la totalidad del movimiento. El cómic lo que hace es utilizar ese sistema porque la unidad fundamental narrativa con la que trabaja es la viñeta. Cada uno de esos cuadros, efectivamente, es una ilustración que muestra un único instante. Y ese único instante funciona de esa manera sinecdótica o sinecdótica, ¿no? Es decir, con esa parte
interpretamos el todo. Pero el hallazgo está en que, cuando yo pongo una imagen con ese valor, llamémosle narrativo interior, y al lado pongo otra, y al lado pongo otra, el cerebro rellena. Si conoce la progresión, si conoce lo que pasa cuando el jugador golpea la pelota, y a continuación la siguiente viñeta es simplemente un recuadro vacío con un redondel en el medio, el lector interpreta que esa pelota está viajando. Incluso no necesita líneas cinéticas ya. Las necesitó al principio, pero el lector de hoy en día ya no necesita ver esas líneas cinéticas para hacer esa interpretación correcta. Y ese es el hallazgo. El poner las tres juntas, y se construye una continuidad en el interior del cerebro del lector, que no está en el papel, como explicaba Kiko hoy por la mañana. No, está ahí en la calle, en el margen que transcurre entre viñeta y viñeta. Y esa elipsis narrativa se produce a lo largo de todas las páginas de una historia, de un libro, de lo que queramos. Hasta el momento es con gran diferencia el cómic el lenguaje más elíptico que ha construido el ser humano. Imaginaos el valor que tiene para mentes que están en formación, que consigan rellenar de manera constante tantos vacíos. El entrenamiento que supone. Y eso lo vemos muy claramente cuando intentamos enseñarlo y cuando vemos los primeros ejercicios, lo sofisticado que es ese mecanismo. Cómo construir ese impulso. En realidad, el autor de cómics lo que está haciendo es, en cada viñeta, darle un empujón al lector para que consiga saltar ese espacio, esa calle. Cuando el empujón no llega, el lector se nos cae y hemos fracasado. Y no es fácil dar el empujón. No es fácil porque a veces utilizamos algún recurso que nosotros damos por sobreentendido que el lector va a ser capaz de interpretar correctamente, y si no lo hace, ¡clac!, se nos cae por el agujero. Esto es una viñeta de cómic. Dos maestros como Muñoz y Sampaio que nos construyen en una única viñeta prácticamente toda una historia. Yo cada vez que llego a esta viñeta siempre digo, bueno, me podría quedar horas ahí, no nos podemos detener, pero siguiendo cada uno de esos diálogos, sabes de qué palo va cada uno de esos personajes, cuál es su rol en ese momento histórico, de dónde vienen muchos de ellos, a dónde pretenden ir. Es, ya digo, una auténtica antología en sí misma. Y aquí vemos cómo se construye esta continuidad narrativa de viñeta en viñeta. Esto es una página de Enkibilal, y cómo incluso esa continuidad ya se va sofisticando a lo largo del siglo XX, hasta que llega un momento en que si vamos buscando los elementos comunes entre estas cuatro viñetas, no son tantos. Es decir, conseguimos ir rellenando ya los huecos entre viñeta y viñeta realmente con pocos elementos. Seguramente lo más llamativo sea la última viñeta, donde tenemos claro que todos los personajes que estamos viendo están mirando hacia el cielo porque están contemplando el descenso de esa especie de sarcófago. Si no tuviésemos las viñetas precedentes, no sabemos qué es lo que están mirando esos personajes, pero hoy en día, con el entrenamiento visual que ya tenemos, sí que lo establecemos, pero además de manera totalmente inconsciente. No tenemos que poner ninguna atención especial. ¡Ay, claro, es que está...! No, se produce de manera automática. El lenguaje llega a sofisticarse mucho, y os estoy poniendo ejemplos, de hecho, de los años 70, 80, no estoy hablando de vanguardias, ¿no? Ya veis que incluso el sistema de representación, pues bueno, tiene
márgenes muy amplios y que se mueven unas veces en un espacio más realista, más figurativo, pero que transita, por ejemplo, hacia el expresionismo, como en la última viñeta, sin ningún tipo de conflicto, sin ningún problema, y el lector normalmente lo admite sin que eso le cree, ya digo, ninguna complejidad extra en la comprensión de la historia. Muchas veces, a lo largo de la obra de un autor, incluso, vemos como muchos de estos principios se van extremando. El caso de José Muñoz va deformando su dibujo y haciéndolo más expresionista a lo largo de los años, pero sin perder la eficacia. Yo muchas veces pongo en la última viñeta, la viñeta inferior, pensad en el barman, que es difícil interpretar esa cara, es decir, y sin embargo nos hacemos una idea de cómo es ese tipo, y el sheriff más económico no puede ser. Más económico no puede ser, y sin embargo es de una eficacia pasmosa, pasmosa. Esto era impensable a principios de siglo, es decir, la evolución que supone en el código del dibujo, en esa abstracción simbólica, este proceso de depuración a lo largo de todo el siglo XX es realmente brutal. Como os decía antes, estos medios se fueron interconectando. Hablaba, ¿fuiste tú o fue Álvaro? Del transmedia y de esa fusión ya de distintos códigos, distintos lenguajes. Bueno, pues esto es Hopper, la casa de psicosis. El propio Hopper contaba que cuando estaba vacío, que no tenía ideas, se iba al cine. Claro, por eso no se hace Nighthawks, porque va al cine, ve una de Bogart y se le ocurre una idea. Hay ilustradores, como el caso de Norman Rockwell, que nunca llegó a hacer cómic, pero que en imágenes únicas contaba historias y además de una sofisticación increíbles. Bueno, estos dos fontaneros o tal, que pasan por el dormitorio de la señora de la casa y toda la coña es que es brutal. Veis todos los elementos simbólicos muy simples. El atillo, es decir, el chaval se quiere fugar de casa. Bueno, la América de Norman Rockwell, en general, no siempre tuvo algún caso un poco más ácido, pero en general era autocomplaciente. De hecho, hizo algún cartel para Coca-Cola, es decir, era la satisfacción en aquel momento histórico de Estados Unidos de haberse conocido, ¿no? Estaban muy contentos. Pero la verdad es que las imágenes que creaba eran de una funcionalidad absoluta y de una eficacia brutal. Esto es cómic puro, es, vamos, grotesco. Hay una imagen de Rockwell que es una auténtica antología de la narratividad en una imagen única. Porque veis que simplemente en esta escena tenemos al propio Rockwell entrando en la redacción del periódico con su carpeta, suponemos que les va a llevar una de sus ilustraciones o una de sus portadas. Un tipo leyendo que está aquí en primer plano y que evidentemente nos sugiere ya estas connotaciones de las que os llevo hablando de transcurso temporal. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Si es un cliente, un trabajador del periódico, si no. Prescindo ya de la pareja que seguramente está poniendo un anuncio o encargando una esquela, el personaje que los atiende, los dos redactores que están ahí preparando una noticia, pero el chaval este de los recados que pasa corriendo, no pasa caminando, pasa corriendo, con lo cual está cambiando ya la dinámica, no es el Norman Rockwell
que entra pausado, no son los dos señores que están ahí tranquilamente departiendo con el hombre del otro lado del mostrador, no es el tipo que lee el periódico, no, va corriendo y además nos establece un juego cómplice con esa mecanógrafa que lo mira y le sonríe. Entonces, en una sola imagen nos sugieren un montón de historias para construirnos esa idea de ese presente americano en aquel momento. Heredamos todo ese conocimiento, heredamos de toda esta gente su habilidad para meter en una única imagen toda esta capacidad narrativa, desarrollamos esa elipsis que os mostré, ¿no?, que se iba produciendo de viñeta en viñeta, que al principio en aquellos ejemplos que nos mostraban Kiko y Álvaro por la mañana eran más torpes, más limitados, cómo se van haciendo cada vez más ambiciosos, más sofisticados, y en los años 70, finales de los 70, se produce una gran explosión, los tres polos de producción, simplificando mucho, de cómic en el mundo eran Europa, Estados Unidos, con, los superhéroes, la aventura, hay un magma que también nos explicó Álvaro de cómo se fue dirigiendo a ese público infantil y juvenil, y el manga japonés, del que durante muchísimo tiempo aquí no sabíamos casi ni que existía. Y en los años 70 en Europa se da el movimiento contrario, es decir, ese cómic que sí se había ido dirigiendo hacia los más pequeños y que era muy blanco, era de aventuras, era de humor, evitaba siempre los temas escabrosos y tal, quiere hacerse adulto, quiere volver a su público original y empieza a darnos además autores ya no referenciales, sino pilares. En este caso es Moebius, que hasta los que lo odian no serían ellos si Moebius no hubiese existido. Hay casos súper peculiares, como el de este hombre, Sergio Topi, un italiano, que nos estuvo dando a lo largo de toda su vida una lección que al final nadie fue capaz de volver a repetir. Nos hemos acercado un poco más, un poco menos, pero él acabó construyendo un montón de narraciones que parecían una ilustración, pero que no lo eran, que parecía que tenían viñetas, pero que no las tenían, y que al final las leíamos como cómic. Cuando metía color ya era una locura. Entonces, fue un tipo de discurso narrativo, la verdad, prácticamente irrepetible. Y nadie como él llegó a desarrollarlo con esa eficacia y sobre todo esa elegancia. Es decir, a nivel de grafismo es brutal. Y en el otro extremo, pues la concepción de un De Crécy, que es el barroco absoluto, es el ánfora desbordada, ¿no? Es decir, leer una página de Crécy es un esfuerzo titánico, pero al mismo tiempo fascinante. No dejas de encontrar cosas, no dejas de ver elementos que no sabes si van a ser importantes, si no, si tienen alguna función en la historia, si son simplemente parte de la decoración. Y pese a ese caudal desbordado, De Crécy va construyendo unas historias inquietantes, siempre al borde de lo onírico, de lo surreal, un tipo de fantasía muy incómoda. Hay concepciones más cinematográficas, esto es Dave McKean, el Orquídea Negra, yo creo que debe ser. Podrían ser casi fotogramas, ¿no?, de película, pero al mismo tiempo, siendo en ese sentido tan cinematográfico, el uso que hace abstracto del color para
crear pues 3 viñetas de transición en esas 2 imágenes cuasi fotográficas. Jacques Delustall, que renuncia por completo al montaje, llamémosle, cinematográfico, y las transiciones que hace de plano medio a primer plano, a plano general, están en función únicamente de lo que está contando en ese momento y realmente no hace una utilización completa de la página como unidad narrativa. Os hablaba de la viñeta, las relaciones entre las viñetas en una página, pero después existe también la relación entre una página y la enfrentada, es decir, el pliego que se abre. Ahora en el webcómic eso se convierte en scroll, pero mientras sigamos teniendo 2 páginas enfrentadas, eso es una lectura específica y un elemento narrativo específico. Ricard Castells, que era capaz de hacer algo como esto, que es Ecuador, o algo tan absolutamente como esto, que es minimalismo puro, que es el Lope de Aguirre. Es el mismo dibujante. O la exuberancia de un Carlos Nine, que Carlos explicaba cómo él sabía que cualquier forma era susceptible de convertirse en cualquier cosa. Entonces, él lo hacía muchas veces. Si lo pensáis, esta mancha, si vemos lo que es la silueta, que lleguemos a pensar que ahí va a haber una calavera y tal, es complicado. Carlos, de hecho, muchas veces construía sobre un dibujo absolutamente que parecía desnortado y a golpe de ir modificando esa primera forma, iba construyendo una figura que acababa teniendo capacidad de ser identificada, por supuesto, y además valor narrativo. El viejo Brecha. No os enseño el Brecha de los años 60 y 70. Yo recuerdo haber visto el Drácula en Francia, en la redacción de Humanoid Associé. Yo llego y veo Brecha y este tipo de imágenes. Brecha tiene un hijo, Enrique Brecha, pero que no tiene nada que ver con esto. Y dije, hostia, o es el nieto, el hijo de Enrique, o había otro Brecha más. Es decir, estos no pararon de producir. Y empecé a ver aquel libro y dije, ¡puah! Él, que fue un referente de dibujantes, hace una renuncia casi completa al dibujo y construye pintando directamente y tal. Y entonces les pregunto y les digo, ¿y este Brecha? Y dicen, no, es el viejo. Joder, macho. ¿Cómo es posible? Bueno, pues este es el hijo, Enrique. Ved también qué forma genial de secuenciar. Cómo, además, porque no tenemos tiempo, pero la cantidad de los tropos poéticos y literarios, cómo tienen una traducción a lo plástico también. Todas las referencias internas que él va creando con las formas a lo largo de estas 2 páginas para meternos en ese momento tan cortito de esta historia y casi sin palabras, además. Esto es Berlín, de Raúl. Es otro autor que hace expresa renuncia al sistema de planos. A él no le importa nada utilizar un primer plano para enfatizar una expresión. No, él dice que va componiendo a su bola y que en cada momento lo que le pida cada viñeta es lo que dibuja, sin tener en cuenta, en ese sentido, la anterior o la posterior en términos de encuadres. Y funciona. Funciona. Por eso, muchas veces cuando se establece esa conexión automática entre cómic y cine, es cierto que compartimos muchísimos elementos de ese lenguaje, pero siendo un poco burdos, es como el español y el italiano.
todos los españoles nos creemos que hablamos italiano hasta que llegamos a Italia y comprendemos que ni papa. Pues esa relación entre cómic y cine es un poco así. Lorenzo Mattotti, también un tipo que construye de una manera muy peculiar, en el que hay muchísimas referencias, acorazado Potemkin. Y esto no se lo debía hacer a un amigo, pero lo utilizo muchas veces porque me lo puso a huevo. Os hablaba de la paginación. Esta página a mí me parece asombrosa. Es posible, os hablaba de ese conocimiento compartido entre el autor y el receptor. No sé si a vosotros os funciona. A mí me funciona y os cuento cómo me funciona. Yo en la primera viñeta os juro que escucho el fósforo. Yo escucho el ¡pah! No vimos cómo rascaba, pero es una cerilla y yo le he puesto banda sonora. La elipsis es muy clara. Yo no sé qué pasa con ese fósforo, con esa cerilla. Y veo que hay un tipo que sale por una puerta escopetado. Hombre, sé que está en el barco este que vimos antes. Y lo veo saltar. Fijaos la abstracción brutal que es esto. Es decir, esta línea es el barco. Y todos entendemos que es el barco. El tipo está saltando y damos por hecho que se está tirando al mar, pero imaginémonos que esto, en vez de ser la borda del barco, es simplemente una pasarela y que se va a estrellar contra la cubierta del barco y dar un ostión. Y a continuación, en puro silencio, no pasa nada. No pasa nada, es silencio. No hay ningún ruido, ni el chof-chof. Esto, querido Lorenzo, tenía que ser la página del lado derecho. No puedes poner esa página en el lado izquierdo. Tiene que estar en el lado derecho, invéntate lo que quieras para rellenar la página anterior, pero tiene que ser la página del lado derecho, para que cuando le des la vuelta, ¡buah! Porque si las pones al mismo tiempo, ¡la has cagado! Es precioso, pero deja de funcionar. Entonces, por eso os decía lo resbaladizo que es esto de la narratividad. Es el que estás todo el tiempo cogiendo hilos encerados que se te escapan. Y un maestro como es Lorenzo, pues bueno, mete la pata. Yo tengo montones de errores, pero no os los voy a enseñar, claro. Enseño el de Lorenzo, joder. Claro. Y hay gente ya, pues, un autor que está prácticamente desaparecido, no sabemos qué fue de él, Denis Depré, que era un tipo de cómic ya pues fuera de todo control, pictórico, que esto es una versión del Otelo de Shakespeare, y ya veis que es un concepto claramente pictórico de la construcción. Entonces ya, llegando a nuestros días, Paco nos enseñó, ya veis que el sistema representativo de Paco es muy controlado, muy limitado, no le gusta la utilización de planos espectaculares, no hace concesiones al dibujo, no tiene problemas en repetir, en crear esa inercia con imágenes que utilizan el mismo fondo repetidamente. Esta misma página nos la mostró él por la mañana. El caso de Kiko, que construye también de una manera peculiar. Algún día llegaremos a ver este libro, estoy seguro. Lo digo sin acritud. Y otra vez, es decir, el preciosismo del tratamiento que escoge Kiko, él hablaba, necesitaríamos toda esa cantidad
de detalles, de matices en el color, en la piedra, tal? Pues seguramente no. Pero es, otra vez, resbaladizo, y es muy probable que si esta misma página la dibujase yo, la representase yo, contando la misma historia y respetando además encuadres y todo, pero las sensaciones que tuvieseis como lectores al final serían diferentes, precisamente porque yo no haría los 3.425.230 piedritas, que las conté ayer por la noche, que hay en ese arco de la playa de las Catedrales. Teresa, además de ser una gran guionista y una gran dibujante de cómic, tiene una trayectoria en animación larguísima y se nota porque mide los tiempos de una manera que no lo medimos los demás. Esta secuencia de la vomitona de León a lo largo de la Gran Vía es que es sublime. Estas 4 primeras líneas. Y cómo seguid a los personajes. Este pobre hombre que acaba vomitando en no sé qué, cómo acaba protestando, cómo la pareja pasa por un lado, es decir, cómo Teresa construye una continuidad que seguramente es fruto de esa formación también que ha tenido en una disciplina paralela como es la animación. Y ya para terminar, hablaba Kiko también de nuevos elementos que se suman y os comentaba yo esa necesidad de compartir el código para que sea funcional. La experimentación no es para nada un valor indispensable de la obra artística y de comunicación. El cuadro de la Carta de Vermeer tiene 5 antecedentes de otros pintores flamencos que no han llegado hasta nosotros porque son intrascendentes. Pero cuando lo pinta Vermeer, se nos caen los palos del sombrajo. Entonces, yo desde luego no me atrevería, si pudiese, hablar con Vermeer y decirle: hombre, podrías haber sido más original y pintarte una cosa diferente. No, pinta, por favor, la joven leyendo la carta para que esas otras queden en el ostracismo absoluto. Entonces, no siendo necesario, nos atrae también, pues bueno, como un agujero negro. Y pues en mis 2 últimas obras no hice demasiadas investigaciones, pero en Ardalén sí que había unas cuantas cosas que quería probar. Y hablando de código, pensé, bueno, algo que todo el mundo controla a estas alturas ya es la información visual que nos llega por otros medios. Y que es una limitación para otros lenguajes. Imaginémonos, pues eso, que en cine queremos hablar de la fascinación que a un niño, por ejemplo, le pueden producir en los Durrell. Pues a Gerald Durrell la fascinación que le producían los libros de naturaleza. Pero es que un realizador de cine no puede pasarse 10 minutos enseñándonos el libro de naturaleza con todas las imágenes fascinantes que había allí para Gerald Durrell. Mi personaje Fidel en su infancia estuvo fascinado por libros de mapas y por libros de naturaleza, y yo me permití crear ese libro de naturaleza y enseñárselo al lector y proponerle que lo leyese, porque además es un facsímil rehecho de un libro del 18. O por ejemplo, como me interesaba desarrollar algo que comentó Paco, ese binomio entre memoria e identidad, pues había cosas que me interesaba también transmitirle y compartir con el lector, como era, por ejemplo, por un lado, ese fenómeno de la memoria y como era, por otro lado, la sensación de presente, desde un punto de vista cuasi filosófico, es decir, ¿qué es el momento presente? Entonces me largué una falsa entrevista con una física que hablaba de la temporalidad y de cómo el presente no existe y cómo es simplemente ese instante
e inexistente en que el futuro se convierte en pasado. ¡Pum! Pero no hay presente. Bueno, pues yo no podía largarme una charla de 5 páginas de ningún personaje. Bueno, pues hago un artículo, un falso artículo, y lo meto en mitad del libro. O este otro sobre la memoria, el trabajo del hipocampo, etcétera, etcétera. O el informe psiquiátrico forense que explica lo que le sucede a Fidel en la realidad, porque me interesaba que la obra no se leyese únicamente como una obra fantástica, sino como una obra de realismo mágico, es decir, una parte de la realidad que puede ser contemplada de una manera alternativa. O cuando me enteré de que aquel viento que yo me había imaginado y que le puse nombre, Ardalén, y una meteoróloga rusa que vivía en Costa Rica, me dice, no, es que existen cada X años un huracán o una tormenta de estas tropicales atraviesa el Atlántico, y me manda a los pocos días, cuando yo ya estaba terminando el libro, la trayectoria de que se llamó Dolly, que era del 53, septiembre. Os juro que eran las fechas, no hasta el límite del mes, pero me cuadraba perfectamente cronológicamente. Entonces, ¿cómo no le iba a enseñar al lector el mapa que me había mandado la rusa de toda la trayectoria? Pero ¿veis dónde toca? Es que tocó Galicia. Llegó a Galicia, que no me lo inventé. Sí me lo inventé, pero claro. Y después, y ya con esto acabo, lo que hablaba Kiko fueron las 2 cosas con las que más experimenté. Esos elementos que funcionaron y la cuestión de los márgenes, que a mí me daba pena. Ay, ¿por qué no vamos a utilizar esto? Hombre, uno de mis fuertes es el color. Entonces, ¿por qué no utilizar el color en los márgenes para dar una información no claramente codificada? No está escrito en ningún sitio cómo va a funcionar el violeta, cómo va a funcionar, pero Kiko, no lo planificamos, la imagen de la mañana del baile. Y en este caso, que es la discusión de los 2 personajes, y cómo, bueno, hay unas tonalidades rojas que van entrando en los márgenes cuando los momentos de enfrentamiento entre ellos son más acusados. Este es el final del baile. Kiko puso el propio baile, entonces es esa transición última de ese momento luminoso del baile caribeño, con ocres, amarillos y naranjas, y cómo va transitando ya otra vez en tonos oscuros, y de hecho cómo acaba descarrilando la cosa y convirtiéndose en un conflicto entre los 2 personajes. Ya veis, aparentemente es claro cómo construimos esta narratividad. Tenemos claro que necesitamos el dibujo para que las informaciones que queremos transmitir sean eficaces. Necesitamos un cierto grado de figuración para que sean además correctamente interpretados, y después se nos van ofreciendo cada vez más posibilidades de incorporar nuevas vías de información o de conseguir reacciones emocionales por parte del lector. Necesitaremos siempre que sean compartidas, no tiene por qué ser al 100%, ahí tenemos graduaciones y volvemos al vino. Hay vino, hay vino menos vino y hay vino que es casi licor. Vale, pero estamos jugando todos en esa liga. Si esto os ayuda también a trabajar con el material, con los alumnos, tanto para proponerles a ellos crear narratividad a través del cómic, a través del dibujo, como para, a veces, entender un poco mejor ciertas páginas, ciertas ilustraciones, ciertas construcciones en estos libros que están a caballo, como los que nos enseñaba Teresa, entre la pura ilustración, el cómic y esa intención didáctica. Pues eso, que sepáis que es resbaladizo,
que nunca vais a tener certezas absolutas, pero que con un mínimo de intuición y de sentido común iréis viendo claramente por dónde van los senderos que podéis transitar vosotros y que pueden transitar los alumnos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar. O ya tenéis la cabeza todos como un bombo, creo. Bueno, nada, damos por finalizadas este primer seminario de banda diseñada de educación. La verdad que cuando la asociación ADEC me contactó para poner en marcha esto, tuve dos sensaciones. La primera era de mucha ilusión por hacerlo y la otra, entré en pánico, ¿vale? Porque, claro, era una responsabilidad. Creo que para ser la primera vez hemos puesto un listón bastante alto. Esperemos que estemos en el reto de tener que superarlo para la siguiente edición. Esperamos que esta jornada intensa que hemos tenido hoy os haya, por lo menos, creado el gusanillo de la lectura, de trabajar con vuestros alumnos en las aulas y, sobre todo, lo que comentaba ahora al final Miguel Anxo, ¿no?, de perder el miedo. Muchas veces, cuando estamos en un medio artístico que no controlamos al 100%, tenemos un poco de miedo, ¿no?, a la hora de trabajar con él y a la hora de impartir clase con él. Es exactamente igual que cualquier otra arte. O sea, nosotros tampoco tenemos las certezas, nadie tiene una definición perfecta del cómic y yo creo que ahí está también lo interesante y lo mágico, ¿no?, de que el cómic está vivo, es un arte que tiene muy poquito tiempo de vida consciente y que efectivamente tiene unos precedentes que os pueden ayudar también a trabajar en las aulas. Como conclusión, quería deciros una frase, ¿no?, una frase que tiene que ver con la ciencia, ¿no?, que es que leer cómics mejora la actividad cerebral. El lenguaje visual estructurado en los cómics ofrece pistas perceptibles y confiables sobre qué información es importante y relevante. Creo que esto, a nivel educacional, es una pista muy interesante para que normalicéis la lectura y el trabajo con historietas en las aulas. Estamos en el siglo XXI, es el siglo de la imagen y tenemos un arte que une en muchos casos pues la narración escrita, la narración visual y esa narración invisible que funciona dentro de nuestro cerebro, que es tan prácticamente un prestigio, ¿no?, casi parece un truque de magia. Es la manera de luchar contra esto, es la manera de luchar contra los teléfonos móviles y las nuevas tecnologías que nos están haciendo que perdamos también un poco la atención que tiene otro tipo de lectura en papel, ¿no? Y nada, animaros a que los intentéis difundir, ya no digo comprar para los colegios, pero sí que a lo mejor hacer intercambios con los alumnos, que haya una especie de bibliotecas viajeras que se presten unos a otros y comentaros que todas estas conferencias que habéis estado escuchando hoy están a vuestra disposición online, os las mandaremos por correo electrónico para que os las podáis descargar y podáis trabajar con ellas, porque creemos que este tipo de eventos os van a facilitar muchísimo el trabajo y el estudio en vuestras aulas. Con lo cual, bueno, pues esperar que el año que viene haya un segundo seminario y que tengamos que superarnos para que quede tan bien, que queda mal decirlo, pero la verdad que estoy muy contento, como este primero que hemos hecho. Gracias a todos.